Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional anunció la posibilidad de reactivar los contratos futuros de hidrocarburos en el país. De acuerdo con el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, se está reconsiderando esa posibilidad para poder fortalecer la política fiscal. Están haciendo los estudios correspondientes para tomar una decisión definitiva. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Emergencia por graves inundaciones en 40 municipios de Cundinamarca. Cultivos de hortalizas, papa y fresa están bajo el agua. Facatativá es uno de los municipios más afectados. Los cultivadores piden ayuda del gobierno nacional ante las pérdidas económicas. En La Calera, al oriente de Bogotá, también se presenta una grave situación por inundaciones. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Choque entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la rama judicial. La mandataria arremetió contra los jueces por dejar en libertad a los delincuentes y aseguró que es la rama de la impunidad y no de la justicia. Señaló que los jueces creen que robar es un deporte y no un delito. Los jueces, por su parte, aseguraron que la mandataria justifica su incapacidad buscando culpables. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Economía de Estados Unidos crece tras 2 trimestres de contracción. Con los nuevos datos, se espera que Reserva Federal modere su decisión de aumentar las tasas en su reunión de fin de año. El Banco Central de Europa sube sus tasas de interés al mayor ritmo de toda su historia. Sorprendente, Europa tiene gas de sobra para enfrentar el invierno pese al corte de suministro por parte de Rusia. Rusia amenaza a Estados Unidos en la ONU. Pánico en un avión que atravesó una tormenta mientras iba desde Santiago de Chile hasta Asunción en Paraguay. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La economía de Estados Unidos retomó la senda del crecimiento tras contraerse durante los 2 primeros trimestres de 2022, con un repunte más fuerte de lo previsto que aleja el fantasma de la recesión en la economía más grande del mundo y que da un respiro al presidente Joe Biden de cara a las elecciones legislativas. Durante los 3 meses de julio a septiembre, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció un 2,6% a tasa anualizada, según la estimación revelada por el Departamento de Comercio, lo que quiere decir que la economía más grande del mundo retomó la senda del crecimiento tras contraerse durante los 2 primeros trimestres de 2022, en los que el PIB estadounidense se contrajo un 1,6% y luego un 0,6%. Si bien 2 trimestres consecutivos de caída del PIB corresponden a la definición comúnmente aceptada de recesión, la solidez del mercado laboral estadounidense hace que la mayor economía del mundo no ingrese en esta categoría. De hecho, este repunte es más fuerte de lo previsto por los expertos y la cifra aleja un poco el fantasma de la recesión mientras da un respiro al presidente Joe Biden de cara a las elecciones de medio término, en las que él y su partido demócrata podrían ser duramente castigados por los votantes. Para el mandatario, los datos son más evidencia de que la recuperación económica liderada por su administración continúa avanzando. El dato de crecimiento de la economía estadounidense tras 6 meses de contracción fue bien recibido en los mercados que pronostican que la Reserva Federal hará un aumento menos agresivo de tasas en su reunión de fin de año. Cuando la inflación en Estados Unidos está en su nivel más alto en 40 años y reduce el poder adquisitivo de los hogares, la respuesta de la Reserva Federal ha sido subir las tasas de interés que hacen que los préstamos ahora cuesten mucho más que antes, mientras representa menos consumo y menos inversión, factores que deberían permitir enfriar una economía recalentada. Y después de 4 aumentos este año hay expectativa por si la Fed continuará con sus agresivas subidas de los tipos en su reunión de la próxima semana, en la que se proyecta un alza de tasas de 75 puntos básicos. Sin embargo, los buenos datos han sido bienvenidos en los mercados, que no descartan que el Banco Central estadounidense reduzca la presión con un incremento de medio punto en diciembre. Y por su parte, el Banco Central Europeo volvió a subir las tasas para dejarlas en su mayor nivel desde 2009.
En su tercer aumento consecutivo de los tipos en 2022, el Banco Central Europeo volvió a encarecer el precio del dinero al tiempo que reveló nuevas condiciones para los bancos de la zona euro. La autoridad monetaria elevó en 0,75 puntos las tasas, dejándolas en un rango entre 1,5 y 2,25%, el mayor nivel desde 2009, apenas un año después de la gran crisis financiera. Esto con el objetivo de responder a la disparada de la inflación cuando el aumento de los precios en la eurozona rozó el 10% interanual en septiembre, 5 veces más que el objetivo de un 2%. El emisor europeo también anunció que va a endurecer las condiciones para otorgar préstamos a una tasa muy ventajosa para los bancos, mientras su presidenta, Christine Lagarde, no descartó nuevas alzas en las próximas reuniones, asegurando que todavía hay un camino por recorrer, mostrándose pesimista con la evolución económica de la zona euro debido a la crisis energética e incluso no descartó un aumento del desempleo. Sorpresivo dato energético. Europa tiene tanto gas natural que no sabe qué hacer con él, a tal punto que los precios se desplomaron brevemente. Durante meses, funcionarios advirtieron sobre una crisis energética este invierno, luego de que Rusia, que alguna vez fue el mayor proveedor de gas natural de Europa, redujera los suministros tras su invasión a Ucrania. Ahora, las instalaciones de almacenamiento de gas de la Unión Europea están cerca del 94% y los barcos cargueros se acumulan. Rusia amenazó en la ONU con destruir los satélites comerciales de Estados Unidos y de otros países occidentales. Además, el presidente Putin habló por segundo día consecutivo del riesgo de una guerra mundial. Los satélites comerciales de Estados Unidos y sus aliados podrían convertirse en objetivos legítimos para Rusia si se utilizan para ofrecer asistencia militar a Ucrania. Así lo aseguró un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en la ONU, Konstantin Vorontsov, quien afirmó que Occidente está tratando de utilizar el espacio para imponer su dominio. Estados Unidos, por su parte, reaccionó a las amenazas, diciendo que habrá consecuencias si ataca los satélites que usa para comunicaciones y advirtió que si esos ataques ocurren, harán todo lo posible para exponer, detener y hacer que Rusia rinda cuentas por ello. Además, durante el foro de pensamiento y debate Club Valdai en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que el mundo se enfrenta a la década más peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y culpó a los países de Occidente de practicar un juego peligroso, sangriento y sucio. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Putin también culpó a los gobiernos occidentales de intentar dominar el mundo y de querer controlar los recursos mundiales montando revoluciones de colores en otros países, como la de Ucrania en 2014, y añadió que las naciones occidentales están perdiendo el control de los asuntos mundiales. Entre tanto, Estados Unidos probó con éxito el desarrollo de armas hipersónicas tras las amenazas nucleares de Rusia. El ejército estadounidense llevó a cabo un ensayo para poner a prueba su capacidad para desarrollar armas hipersónicas ante la creciente amenaza de Rusia, que puso en marcha una serie de ejercicios de sus fuerzas de disuasión nuclear. La Marina y el Ejército de Estados Unidos despegaron un cohete desde una plataforma de lanzamiento junto al mar en Virginia para probar casi una docena de experimentos. Se trata del segundo ensayo llevado a cabo con la vista puesta en ampliar las capacidades armamentísticas del país norteamericano en tierra y mar. El primero se hizo en octubre de 2021. El ejército y la armada aceleran sus estrategias en momentos en los que Moscú continúa atacando a su protegido Ucrania. Desde el Kremlin lanzaron al menos 6 ataques con drones kamikaze en la región de Kiev, utilizando los artefactos presuntamente comprados a Irán. Rusia profundizó más su política anti-gay. Prohibirá toda difusión de películas, libros y series LGBTI. La Cámara Baja de Rusia aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, conocida como Ley Anti-LGBTI. Las enmiendas pretenden introducir un mecanismo que restringe el acceso de los niños a la información homosexual en servicios de pago. Las multas por propaganda homosexual pueden ascender a más de $80.000. En video quedó registrado el pánico que experimentaron los pasajeros de un vuelo que cubría la ruta entre
Santiago de Chile y Asunción en Paraguay, mientras que atravesaba una tormenta. El vuelo que debía aterrizar en la capital paraguaya se desvió y finalmente aterrizó en Foz de Iguazú para luego llegar a Asunción. El líder izquierdista y expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aumentó ligeramente su ventaja sobre el actual presidente Jair Bolsonaro, según la más reciente encuesta publicada a 3 días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial. Tras una álgida campaña electoral marcada por el todo vale y los duros intercambios de acusaciones entre Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, los sondeos siguen posicionando al líder del Partido de los Trabajadores como el favorito para quedarse con el triunfo el domingo, cuando se celebrará la segunda vuelta presidencial. Según mostró una encuesta de la firma Datafolha, Lula alcanzó un 49% de apoyo de los votantes contra un 44% para Bolsonaro, en comparación con el 49% y el 45% de la encuesta anterior, lo que quiere decir que el izquierdista aumentó ligeramente su ventaja sobre el ultraderechista y actual mandatario. Lula, que busca su tercer mandato tras gobernar entre 2003 y 2010, ganó la primera vuelta el 2 de octubre con el 48% de los votos, mientras Bolsonaro tuvo 5 puntos menos, aunque registró una votación mucho más alta que la que proyectaban las encuestas. Alemania legalizará el cannabis recreativo. El gobierno de Olaf Scholz acordó un marco legal para la legalización del cannabis recreativo para los adultos. Con esta iniciativa, el país europeo espera garantizar la protección de la salud y frenar el crimen organizado y el mercado ilegal. La reforma tendrá primero que ser aprobada por la Comisión Europea. Inventores británicos crearon un ingenioso kit que convierte cualquier bicicleta convencional en eléctrica en cuestión de segundos. En el mundo sigue creciendo el uso de bicicletas eléctricas debido a que facilitan y reducen los tiempos de traslado en este medio de transporte, que además no genera ninguna emisión de gases. El problema es que adquirirlas a veces puede ser costoso y deja muchas bicicletas tradicionales y útiles relegadas en un rincón de los hogares. Es por ello que se han desarrollado sistemas que permiten adaptar un modelo mecánico en uno eléctrico, como es el caso de RobBX, un ingenioso kit que convierte cualquier bicicleta convencional en eléctrica en cuestión de segundos. El kit viene con un módulo de batería y cuenta con una autonomía asistida de unos 16 a 30 kilómetros y su velocidad máxima varía de 16 a 20 kilómetros por hora. Y con tan solo 2,5 kilogramos de peso, basta con fijarlo en la parte baja del asiento de la bicicleta para que empiece a hacer su magia. Mucha atención que Elon Musk cerró la compra de Twitter y despidió a varios altos ejecutivos de la red social. Tras meses de especulaciones y batallas legales, el empresario sudafricano finalmente controla la compañía tras adquirirla por $44.000 millones. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el senador Gustavo Bolívar. Para quienes no tuvieron ocasión de ver el programa anoche, le voy a rogar al senador que resuma en un minuto lo que contó anoche sobre la niña Rebecca Strasser. Bueno, te conté que tengo la intención de rodar una película que se llama Amor a Primera Línea. Amor a Primera Vista. Que es un libro que estoy escribiendo con Rebeca, que es una alemana que vino a Colombia a aprender a bailar salsa, pero terminó inmiscuida por accidente en el conflicto, en el estallido social, y un día termina en Puerto Resistencia viviendo allá con los manifestantes y se enamora del líder de la protesta. Y cuando termina el paro, se enamora y se va a vivir con él. Están viviendo ahí en Cali. Pero en el Cambuche hay muchas personas, digamos, no han podido. En la revuelta que hubo en Cali. En la revuelta de Cali, en Puerto Resistencia. Y después de que termina el paro, ya se encuentran para consolidar ese amor, para empezar una relación, y llega un sicario y mata al muchacho en presencia suya. Entonces, esa historia la queremos llevar al cine, porque es una historia de realismo que cuenta, digamos, la historia contemporánea de Colombia. Y me encontré con Rebeca en México, que ahí va el relato, para mirar la cuestión de los derechos de la historia, de los derechos del libro y de la película que vamos a hacer, y ahí lo llevamos. Rebeca fue deportada, como te conté anoche, y hoy vive en Alemania, pendiente de que el presidente Gustavo Petro firme
revoque la medida que le impusieron de... ¿Le permite volver? Exacto. Bueno, entonces, primero, ¿cómo conoció usted esta historia? Bueno, esa historia, Rebeca fue muy popular en las redes sociales porque transmitía en directo el conflicto. Entonces, cuando se enfrentaban con el SMAT los jóvenes, ella transmitía. Entonces, en ese momento estábamos haciendo un programa con Gustavo Petro que se llamaba Los Gustavos. Entonces alguien nos dijo, tenemos que invitar a Rebeca, y me echó esta misma historia, me pareció fabulosa, y la invitamos, y en esa historia ella nos cuenta parte de todo eso que vamos a contar en la película, llorando además, que le mataron a su amado, que ha sido el hombre de su vida y que va a luchar por hacer justicia y que está deportada, la deportaron a Alemania. Entonces ahí es donde empieza mi interés por esa historia. Nos citamos un día en un lugar neutro porque ella no puede entrar a Colombia y nos vimos en México. ¿Y por qué escogió México? Porque quedaba más cerca, digamos, para mí. Yo estaba en el momento en Miami y ella tampoco quería entrar en Estados Unidos, sino llegar directamente a México. ¿Y seguieron de México? Vimos en México 2 días, ahí consolidamos la historia, me contó ¿Ustedes no detalles. se conocían? No, primera vez que la veía ahí. La vi por redes sociales y en Zoom, pero primera personalmente. Presencialmente era la primera vez. Sí, face to face ese día. ¿Cómo es ella? Ella es una mujer muy bonita. ¿Tienes una foto? ¿No? Sí, claro, muy atractiva. Ya la muestro. Es una mujer muy atractiva, es rubia, ojos azules, el prototipo de la alemana. Y básicamente sorprende de ella su desenvolvimiento con el español. Espera, entonces aquí está, aquí está la foto. Sí. A ver, pero ¿cómo hizo usted para convencerla de que fuera a la cita con usted? Que eso no es fácil. No, le dije, veámonos en México, hablamos calmadamente de la historia. Me dijo, sí, porque tengo que contarte cosas que nadie conoce, secretos de la historia que nadie conoce. Todo el manejo que hubo de su deportación con la embajada alemana en Bogotá, muchas cosas que pasaron ahí que voy a contar ahí en la película. Y esto es en Puerto Resistencia, toda esa foto lo va a ver el televidente, pues las ponemos grandes. ¿Pero cuál es él? Ya te lo muestro. Esta es la foto cuando estaban ahí metidas en el conflicto. Ella cuenta que se enamoró perdidamente de su amado, Joan Sebastián. Pues estamos en eso. Es una lucha muy fuerte para hacer justicia y seguramente con ella en Colombia podríamos reabrir el caso para que ella trate de hacer una identificación del asesino. Por su amistad con el presidente Petro, desde los Gustavos. Sí. Usted me promete que me la trae. Sí. Antes de que se vaya. Antes de que vaya, no, ya hay que traerla, porque a mí me interesa que el país va a salir pronto la autorización de que venga al país. Estamos a pocos, digamos, semanas de que ella pueda regresar. Y no solamente el asunto de financiar su vida, digamos, sino su vocación. Mi espíritu me llama. Sí, su vocación. La vocación. ¿Usted nunca estudió para ser político? No. Ni para ser izquierda. ¿O sí? No, esos son, digamos, por el camino uno va forjando un carácter y va tomando de las ideologías lo que su espíritu consume, digamos. Hay cosas que no me entran, otras que sí, y uno por el camino va delineando ese derrotero ideológico. Usted, senador, ¿qué educación tuvo? Yo estudié comunicación social en la Universidad de La Sabana. ¿En La Sabana? Sí. ¿Terminó? No, terminé, para que sepan, este año pasado. Y acabo de presentar el examen de CAES y toda esta cosa y estoy pendiente del grado. No. Sí, es una cosa muy linda porque cuando yo ¿En La Sabana? Sí. Pero oye, La Sabana es de derecha. Exacto, pero me han recibido con mucho cariño, me han dado me han tenido toda la paciencia, he tenido profesores, llevo 2 años y medio terminando esa carrera, que empecé cuando niño, pero que tuve que abandonar porque no tenía dinero en esa época. Entonces me dedico a escribir libros, a hacer series, ya entro a la televisión, me cambia la vida y cuando ya tuve la oportunidad pude volver a la universidad a terminar la carrera. Es algo bien bello. Yo en novelas que he leído que comiencen revelando el final, tal vez la única es... ¿La de García Márquez? No, la de García Márquez. ¿La crónica de una muerte anunciada? La crónica de una muerte que comienza diciendo el día en que lo iban a matar. El día que lo Uno sabe que lo van a matar, ya termina. Pero la gente quiere saber qué pasó adentro. Sí, es lo mismo que es novela suya. No, lo que pasa adentro, porque aquí también hay conflictos dentro del cambuche. Digamos, hay otro hombre que también está enamorado de ella. Pero ya sabe uno que lo van a matar. Claro, sí, él va a morir ahí. ¿Y eso no le quita interés? No, porque es mostrar lo bonito de la película es qué hay dentro, cómo se empezó ese enamoramiento y por qué, o sea, cómo se da el enamoramiento entre una alemana de clase alta y un joven de una barriada en Cali, qué le llamó la atención a ella de él,
porque si usted mira las redes sociales de Rebeca, todos los días lo conmemora, todos los días muestra fotos de él, todos los días dice que quiere hacer justicia, que lo ama, que es el hombre de su vida y ya murió hace más de un año. ¿Cuántos años vivieron juntos? No alcanzaron, es que ellos ese día que se vieron fue que lo mataron. Ellos no alcanzaron a vivir, estaban viviendo en el Cambuche, pero ahí había 30, 40 personas, digamos, era una cosa... De hecho, ella me dice, los días más maravillosos de mi vida fueron los días cuando llovía y se nos colaba el agua por el Cambuche, porque yo nunca había vivido eso. Yo siempre dormía en una cama cómoda, en una casa linda, y eso para mí era vida, decía ella. Entonces miren cómo cambia, cómo la percepción de la gente es tan distinta, ¿no? ¿Quién era o quiénes eran los miembros de la familia de él? Una señora con la que yo he hablado, la mamá, que trabajaba para mantener sus hijos, pero no le alcanzaba. Entonces, hoy la señora también está esperando que venga Rebeca, han estrechado mucho los lazos. ¿Era hijo, no tenía papá? No, papá ausente, digamos. Ausente. Sí, papá por ahí, pero ausente, sí. Y ella también tiene sus padres en Alemania, su abuelo, que todo es muy... Y una de las escenas lindas de la película es cuando ella va a venir a Colombia y le dicen, pero ¿cómo va a ir a ese país tan peligroso? ¿Te puede pasar algo? No sé cuántas. Y ella dice, no, yo voy a esa otra cosa, voy a meterme a una academia de salsa y eso les quita la preocupación y cuando vuelven a tener noticias de ella es que está metida en un lío tremendo. O sea, es bien... ¿Y los padres conocen Colombia? No, creo que los papás no conocen Colombia. 30 años y sigue soltera, totalmente Está enamorada soltera, del que se fue. Enamorado de su amado Joan Sebastián y su ilusión máxima, yo creo que para darle un cierre a su sufrimiento es ir a ver la tumba de él, ir a visitarlo. Y no ha podido porque está deportada. No. Sí, es una historia. Oye, ¿y por qué el amor o el gusto de ella por la salsa? Porque la descubrió en México. Ella en algún viaje a México, porque ella tenía trabajos por todo el mundo, encontró en algún bar alguna vez la salsa, le encantó y ellos bailan muy mal y alguien le dijo que en Cali podía aprender a bailar salsa. Entonces apenas tuvo unas vacaciones, una oportunidad, se fue a Cali a aprender a bailar. Pero digamos, ella era una mujer de condiciones económicas aceptables. Sí. ¿Te permitía ir a México? Había estado en Argentina, también me dijo. Le gusta mucho Latinoamérica, le gusta viajar a Latinoamérica, pero no había venido a Cali. ¿Y dónde y cómo aprendió español? En esos viajes, ella ha trabajado en México, en Argentina, creo que estuvo en Bogotá antes de conocer Cali en otra ocasión anterior, ya había venido a Colombia y con todo ese contacto que ha tenido con tantos latinos, porque ella pasaba temporadas muy altas, empezó a hablar español. Y me imagino que allá lo pulió en Puerto Resistencia, porque cuando la traiga aquí vas a ver que habla perfecto. Mire, senador Bolívar, cuando usted la conoció en México hace un par de meses, ¿qué fue lo que más le impresionó cuando la vio inmediatamente después de comunicar? Le preguntaba, senador Bolívar, ¿cuál fue la primera reacción suya cuando la vio frente a frente, presencialmente, en México? Bueno, impacta, ella tiene una belleza muy europea, tiene unos ojos muy azules, muy azulitos, pero sobre todo cuando me saluda y siente que a través de mí puede llegar a Colombia en ese abrazo, siento que me da un abrazo muy grande. Eso me impactó mucho, lloramos ambos. Hubo lágrimas en ese encuentro porque se desahogó completamente de todo lo que pasó. Me mostró su cartera y que la carga como una reliquia con el disparo ahí en su bolso. Entonces, bueno, es impactante porque yo también tenía un interés muy grande de verla. ¿Y en ese momento usted le contó su idea? ¿Ahí surgió? Ya veníamos hablando por WhatsApp de lo importante de hacer algo con la historia. Pero ella no tiene, digamos, ni yo, porque no creo que en este tipo de películas se gane dinero, una motivación económica, sino lo de ella es que esa historia sirva para mostrarle al mundo lo que pasa en estos países emergentes, pero sobre todo perpetuar la imagen y digamos, la personalidad de esa persona, de Joan Sebastián, de la cual ella estaba enamorada, todavía está enamorada. ¿Usted fue a Puerto Resistencia, en Cali? Sí.
Ya sin ella. Cuando ella. ya pasó el paro, fui a Puerto Resistencia. No, cuando estaban en plena revuelta. Y hablé con varios de los muchachos que estaban con ella en ese cambuche y obviamente la recordamos. ¿Cómo se terminó Puerto Resistencia? Bueno, ellos finalmente construyeron un monumento que es la mano que tiene cerrada, un puño cerrado. Sí. Han construido alrededor de eso una cultura de la olla comunitaria, han tratado de reforestar unos jardines que se pisaban cuando el conflicto y sobre todo ellos están esperando que el gobierno les cumpla sus promesas de redención, porque son jóvenes que siguen sin oportunidades de educación, de empleo. De hecho, mire que pasó algo muy lindo en estas reuniones que he tenido con ellos, llevé al general Sanabria. Nos reunimos el general Sanabria y los jóvenes de primera línea. Ah, pues eso es ahora. Hace poco, hace 2 meses. Y cómo se encuentran dos personas que aparentemente son enemigas, porque cada una está en un lado de la historia. Y ese día pudimos hacer catarsis, ellos de la policía y la policía sobre ellos, pero empezar a hacer esa unión a través del diálogo es muy complicado, difícil, pero se puede. General Sanabria, director de la policía. Director general de la policía. Él muy paciente, los escuchó, obviamente tenían reclamos muy fuertes, pero fue un día... Pero perdón, Puerto Resistencia ya no existe. Todavía está, el monumento está, ellos lo han defendido. Sí. Pero ya los muchachos se fueron. Los muchachos están unos presos. Dispersos. Tengo que decir que ha habido mucho drama con eso porque hay unos que se fueron porque están perseguidos. ¿Y con quién se reunieron? ¿Con quiénes se reunieron con el general? Unos muchachos, de Cali solo vino uno por la distancia, pero de Bogotá varios, de Usme. Es que acá hay otro, Puerto Resistencia. Es que hay jóvenes de primera línea por todo el país. Pero la reunión del general Sanabria ¿fue con primera línea de Bogotá o de Cali? De Bogotá. Y de Cali vino un solo joven. Pero queremos promover una en Cali, también llevando la institucionalidad. ¿Y cuál fue la conclusión del encuentro en Bogotá con el director de la policía? Eso fue un encuentro y los que hemos tenido de mucha dignidad, porque yo he tratado en mi ingenuidad de conseguirles cosas a ellos. Por ejemplo, conseguí con el director de la CAR que les dieran unos empleos. A partir de enero les van a dar una cantidad de empleos. Con el del SENA, con el doctor Londoño, logré que les dieran unos cupos de carreras dentro del SENA. ¿Quién es el doctor Londoño? El director del SENA. Okay. Y allá hicimos una reunión en el SENA, entonces lo llevé allá muy dura, él quedó impresionado, pero la dignidad de ellos llega hasta más allá. Dicen, no, a nosotros no nos den nada, nosotros no estamos pidiendo para nosotros nada, nos solucionan el problema todos los jóvenes de Colombia o no hay para ninguno. Entonces, prácticamente que es muy complicado, porque esas reformas que nosotros estamos haciendo que les pueden solucionar la vida se demoran. Hay que primero aprobar la reforma tributaria, hay que recoger ese dinero, que es el que hace falta para esas obras. Y ese recaudo viene a recogerse como a mitad del año entrante, porque tú sabes que uno empieza a declarar renta por ahí en agosto. Entonces, mantenerlos con paciencia es muy difícil porque ellos ya salieron el domingo pasado, recuerda. Ellos quieren volver a salir a las calles a protestar y nosotros les hemos dicho que tengan paciencia, que nosotros les vamos a cumplir, pero que tengan paciencia. Pero, a ver, ¿qué llama usted paciencia, senador? Paciencia es que los problemas de Colombia traen un rezago de muchas décadas, no se pueden solucionar en un gobierno en 2 meses, o sea, nosotros llevamos 2 meses, es muy complicado. Hay que tener la paciencia de que podamos primero capitalizar, poder tener la financiación de esos programas y empezar a ejecutarlos. Pero, digamos, usted ausente, ¿quién va a hacer las veces suyas? Las de conciliador, las de intermediario, la de gestor. Sí, esa es una labor que uno puede hacer también por fuera del Senado, pero yo le pedí al presidente que me diera institucionalidad. Yo le dije, presidente, a mí me gustaría estar en solución de conflictos sin salario, ad honorem, porque eso me volvería a impedir trabajar. Y estoy esperando una respuesta, porque me gustaría continuar en ese trabajo. Yo ya he hecho muchas reuniones con ellos, los entiendo, a veces me dan duro y a mí me toca aguantar el palo, pero ellos saben que en mí tienen una persona que se la ha jugado, pues, desde el estallido mismo, cuando recuerda que compramos esos cascos y esas máscaras para que no les sacaran los ojos, etcétera, hasta el día de hoy he tenido ya más de 15 procesos en la Corte, en la Procuraduría, en todas partes, por haber ayudado a los jóvenes durante el estallido. ¿Procesos penales? Sí. ¿Contra usted? Claro, no ya me queda uno solo vivo, los otros los han ido desvirtuando, por eso
Una pregunta que me hacías ahora, mi enfrentamiento con Paloma Valencia es ese, que ella me dice que yo financié a los jóvenes de la primera línea. Yo nunca financié a los jóvenes de la primera línea, nunca les he dado un solo centavo. He conseguido cosas para ellos, de educación, de seguridad en el momento en que sentí que los estaban matando y sacándole los ojos, pero nunca he ido a decirles, van, compren cosas para armar bombas. O asesorías de ayuda como la que me cuenta que hizo con el doctor Londoño, director de SENA, que fue gobernador de Boyacá y senador. Exactamente. Él me acompañó hace unos 20 días a una reunión con los jóvenes de primera línea. Nos prestó las instalaciones del SENA aquí en Chapinero y ahí hicimos esa reunión. Y ya pusimos todo el departamento para que les pueda entregar a ellos carreras técnicas o validar algunos que ya son técnicos pero no tienen un título, para insertarlos al mercado también. Pero ellos quieren que la solución sea más amplia para todos los jóvenes. ¿Cuántos, más o menos, pues, son los estudiantes miembros que integran este grupo de primera línea? Pues mira, las detenciones que hubo durante el paro fueron 3.200 y algo. Hoy todavía quedan 200 detenidos y pico detenidos. Hoy todavía hay, que fue una de las propuestas que se cayó dentro de del indulto. Pero lo que Gustavo Petro quiere es unas facultades para nombrar los gestores de convivencia. Que se las negaron. No, las retiramos, porque los partidos protestaron. Sí. Entonces estamos buscando el mecanismo, digamos, el marco jurídico para poderles ayudar en la parte jurídica, porque nosotros consideramos que muchos de ellos, primero, están detenidos injustamente. Los que ya están condenados, digamos, por lo menos trasladarlos a sus ciudades de origen, porque la Fiscalía los ha enviado, por decir algo, muchachos de Cali a la cárcel de Valledupar, y son familias muy pobres que no tienen para ir a visitar a un muchacho hasta la costa. Entonces tratar de hacer pequeñas obras como esa de los traslados, de conseguir la libertad para los que se pueda, sí, y empleo y educación para el grueso, que eso es lo más preocupante, porque es un estallido que todavía yo creo que está pendiente, eso puede seguir. ¿Por qué razón se opone tanto la senadora Valencia al indulto? Porque ellos, pues, dentro de su ideología, son muy reacios a que haya perdón social, a que las sociedades entiendan de dónde nacen el delito. Ellos se limitan a decir terroristas, 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 pero nunca uno los ve proponiendo una solución. Cárcel, cárcel, terroristas. Y eso no, de esa manera no se consigue el perdón en Colombia, ni mucho menos la paz. Nosotros venimos ahorita a hacer una nueva negociación con el ELN, con las disidencias, y mire que haber tenido 5 representantes de las FARC en el Senado y en la Cámara, para Colombia ha sido positivo. Esos son personas que presentan leyes, que en vez de estar volando oleoductos o pueblos con cilindros bombas, están haciendo política. ¿Qué le puede ver uno de malo a eso? Obviamente hay que buscarles penas alternativas, porque si uno no los puede apresar a los guerrilleros, 50, 60 años buscándolos y todos los días crecen más y nunca, pues hay que hacer unas negociaciones, y ellos dentro de esas negociaciones pues piden que haya penas alternativas, entonces el gobierno les pide verdad, entonces ellos piden otra cosa, entonces nosotros le decimos reparación y no repetición. Son complejos esos procesos, pero hay que hacerlos. Pero mire, senador, enfocándonos en el tema de los muchachos de primera línea, sin estigmatizar a la senadora Paloma Valencia, yo creo que hay muchos sectores en Colombia que están de acuerdo con ella, lo creo. Sí, claro. En el sentido de que al fin y al cabo los miembros de primera línea sí cometieron delitos. Sí. Delitos que inclusive pudiera ser en algún momento terrorismo, de que los cometieron. No es que yo sea fiscal, sino que hay sectores. Eso es lo que le decimos a ella. Deje que la justicia actúe y que diga quiénes son terroristas y quiénes... Por ejemplo, ayer soltaron, un juez dejó libres a 4 muchachos que habían apresado hace un año. Entonces perdieron un año de vida. ¿Por qué? Porque no había pruebas, pero los tuvieron encerrados un año, y esos jóvenes tienen que estar produciendo, tienen que estar estudiando. Entonces, ¿por qué no dejamos actuar la justicia antes de decirles terroristas? Esperemos que la justicia nos diga quién es terrorista, quién es asesino, quién era inocente, y nosotros poder hacer un trabajo con eso, dejar que la justicia actúe. Pero la opción del indulto sobrevive o ya murió. No, el indulto, digamos, no es una figura que sea del gusto del señor presidente. Él prefiere más bien la figura de unas facultades para él nombrar unos gestores de convivencia o de paz
como ya en el pasado las tuvieron Santos, Uribe. Entonces el presidente Petro no quiere que se apruebe indulto, no quiere indulto. Sí, porque el indulto es una figura que se aplica para criminales y personas, digamos, se ha utilizado en el pasado para guerrilleros, para paramilitares. Dar indulto sería admitir que cometieron delito. O que son terroristas, ¿no? Y nosotros, digamos, dentro del grueso de los muchachos, la gran mayoría son simplemente, para nosotros son presos políticos. Hay unos que, como ya está probado, cometieron algunos crímenes y esas personas obviamente están aparte, son otras personas que tienen que atender a la justicia. Sí. Y nosotros estamos esperando que la justicia dé esos fallos para saber con quiénes podemos, digamos, usar la figura de los gestores de convivencia, que ya lo usó Uribe, ya lo usó Santos con criminales de lesa humanidad. Las guerrilleras Sonia, Karina, las sacaron a ser gestores de convivencia, el exguerrillero Galán, un paramilitar, si no estoy mal, se me va el nombre, se me fue. También los han llamado a ser gestores de convivencia, que son personas que como conocen mucho el grueso por dentro, las organizaciones, Granda también, y entonces que nosotros podamos usar esa figura que está facultada en la ley 418, que es la de orden público que acabamos de refrendar en el Congreso antier. Pues bueno, senador, infortunadamente el tiempo se nos ha agotado, pero hablar con usted es sumamente agradable y además ilustrativo sobre lo que pasa en esta nación y sobre cómo piensa usted, tanto ficticia como realmente. Me falta nido de ratas. ¿Eso qué es? Eso va a ser... Me da pena interrumpirlo. Bueno, es el programa de mañana, primera vez que hago eso, pero lo verás. Listo, gracias. El senador Gustavo Bolívar, mañana, tercer programa, nido de ratas. Eso es contra la clase política, ¿no? Sí, señor. A la cual pertenezco, como usted dice. Hasta dentro de poquito, afortunadamente. ¿Eso va a ser novela o...? Novela, pero hay canales interesados en hacer una serie. ¿Serie? Como House of Cards o como Scandal, bueno, todas esas series que ha habido. El programa de mañana, Nido de Ratas, la política en Colombia. Sí. Gracias. Muchas gracias, senador. Sí, señor. Y a ustedes también por esta sintonía y los esperamos mañana en Nido de Ratas con el senador Bolívar. Por ahora los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Vuelco en política petrolera, anuncia el gobierno. Director de Crédito Público revela que será reconsiderada decisión de no autorizar nuevas exploraciones. Cambios en la política petrolera estimula caída del dólar. Es una gran noticia, dice la ANDI. Habrá cambios en sobretasa petrolera, anuncia ministro de Hacienda. Alarma por Hidroituango. Comienzan simulacros para posibles evacuaciones en la región. Crisis nacional por el invierno. Alerta roja por el río Bogotá. Aparece cadáver del niño sacrificado por brujería. Crecen homicidios en Bogotá. Choque entre alcaldesa Claudia López y jueces de la República. 34.000 robos al comercio en el último año. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, anunció que el gobierno nacional está reconsiderando firmar nuevos contratos exploratorios de petróleo. Explicó que esa puerta se abriría dependiendo de las necesidades en materia fiscal. Después de una posición férrea del gobierno nacional sobre la política de hidrocarburos, ahora al parecer se da un viraje de 180 grados. Ahora se reconsidera la puesta en marcha de nuevos contratos exploratorios para suplir las necesidades fiscales del país. El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, afirmó que el equipo económico evalúa la política fiscal y el nivel de ingresos del país del mediano a largo plazo. Se reconoce la importancia de los recursos que deja el sector y por ello la determinación de hacer un análisis sobre la materia. Se han venido revisando las cifras fiscales, se ha venido revisando la coyuntura económica local e internacional y dependiendo de los nuevos números y de esa realidad tan estresante en materia de liquidez
internacional, en el mercado de deuda, en los mercados cambiarios, serán los números los que determinen la decisión final de un tema tan importante para el país como es la reapertura de nuevos pozos petroleros en Colombia. El funcionario afirmó que el gobierno hace una evaluación responsable y estaría dispuesto a firmar nuevos contratos de hidrocarburos dependiendo de las necesidades fiscales del país. Las posibilidades existen porque definitivamente la sostenibilidad del país, como propósito del gobierno y como propósito del presidente Petro, forma parte de esas señales que el mercado permanentemente están solicitando y en una economía como la colombiana que ha tenido una información siempre transparente y abierta, no solo con inversionistas sino con ciudadanos. Aparte del tema fiscal, el gobierno es claro en señalar que el sector de hidrocarburos es clave para la política de exportaciones. También se anunció la descongelación de varios contratos que están frenados en la actualidad. Dependen del procedimiento y respeto y que la ley se cumpla en materia de consultas y en la medida que esos procedimientos se vayan desatorando, pues también esos contratos que se hayan firmado obviamente que continuarán. Esta semana, desde que el gobierno empezó a modular sus anuncios sobre la política de hidrocarburos, corrigió a la baja la tasa de cambio. Hoy el precio del dólar cerró a 4.821 pesos, lo que significó una disminución de 179 pesos en los últimos 2 días. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, calificó de gran noticia la decisión del gobierno nacional de analizar un cambio en su política de hidrocarburos. Con beneplácito recibieron los empresarios los anuncios del gobierno sobre la política de hidrocarburos al señalar que de esta manera se da confianza al mercado financiero y a los inversionistas que siguen creyendo en el país. La ANDI espera que sea una realidad. Ojalá esto sea cierto, sería una gran noticia para el país, para la estabilidad fiscal y cambiaria, para la generación de empleo. Sería el primero en aplaudirlo. Gobierno Petro reactivaría firma de nuevos contratos para exploración y explotación de petróleo. La agremiación espera que se consolide con hechos dichos anuncios. El director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, anunció que la región aledaña a la represa de Hidroituango entra en alerta por las fuertes lluvias que la afectan, el crecimiento del río Cauca y la inminente entrada en operaciones de la hidroeléctrica. La alarma para la región cercana de Hidroituango obedece al incremento del caudal del río Cauca, a las fuertes lluvias y a la entrada en operación en las próximas semanas del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Un proceso sensible del proyecto entre la terminación de la construcción y la entrada de operación que genera unos escenarios bastante complejos y por lo tanto nosotros consideramos que en ese momento tan sensible es importante tomar así sea unas medidas adicionales exageradas, sino unas medidas de precaución. Las poblaciones en las cuales se comenzarán simulacros de evacuación son Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá y Cáceres. Eso significa que efectivamente desde ya se tiene que empezar un tema de preparativos frente a temas de simulacros, frente a temas de rutas de evacuación, frente a temas de alistamiento de refugios en dado caso de requerirse, de tal suerte que estas comunidades estén preparadas por si llega a presentarse alguna situación de riesgo. Si no se llega a presentar una situación de riesgo, pues estamos en un principio de precaución, estamos preparados e informados. Reveló el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Javier Pava, que la fuerte ola invernal que afecta al país, la temporada de lluvias, tiene a 747 municipios con grandes afectaciones, 276 de los cuales están en calamidad pública. Las fuertes lluvias también han provocado la muerte de 207 colombianos y 127.000 familias han sido damnificadas. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Es que aumentan las emergencias en diferentes regiones del país como consecuencia de la fuerte temporada de lluvias. Desde el aire, un dron registró la magnitud del desbordamiento del río Nechí en el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño. Las zonas más afectadas son el Malecón, el Puerto, Calle Nueva y La Vega. Más de 1.300 familias resultaron afectadas. La gobernación emitió una alerta por posibles crecientes en varias comunidades. En el departamento de Boyacá, el río Chicamocha se desbordó a la altura de los municipios de Tiva, Sosa y Duitama, en donde se declaró calamidad pública y alerta roja permanente. Más de 40 alcaldes enviaron una misiva al gobierno nacional para que se les apoye con maquinaria para trabajar en las afectaciones viales, despejar vías y dragado de quebradas.
En el Valle del Cauca se mantendrá la calamidad pública por las condiciones climáticas, teniendo en cuenta que 19 municipios declararon alerta roja, 10 amarilla, y en zonas como Tagua junto a Buenaventura hay más de 4.000 familias afectadas y damnificadas, así como 20 viviendas destruidas por crecientes súbitas. Familias de 18 corregimientos y 59 veredas de la zona bananera en el departamento del Magdalena afrontan una crítica situación producto de los torrenciales aguaceros. Los habitantes de la zona bananera, que son centenares los damnificados, perdieron sus electrodomésticos y animales y permanecen con el agua dentro de sus residencias, y varias viviendas colapsaron. Incomunicados se encuentran los municipios vecinos de Cimitarra y Landázuri debido al derrumbe que se registró en el kilómetro 8. Al parecer 2 días tardarían los trabajos para rehabilitar el tramo vial afectado. Un censo preliminar indicaría que por inundaciones, incomunicados por daños en las vías, derrumbes y demás, se puede estimar en más de 1.000 personas afectadas en esta municipalidad. Y es crítica la situación en el departamento de Cundinamarca debido a las lluvias. A la fecha hay más de 1.500 familias damnificadas en 40 municipios donde ha habido emergencias. El departamento de Cundinamarca presenta graves afectaciones por el invierno que ya deja 1.500 familias damnificadas. Crecientes súbitas, avenidas torrenciales, deslizamientos, asimismo colapsos en los sistemas de alcantarillado, en donde tenemos un promedio de 20 personas fallecidas y 3 desaparecidos. El agua ha provocado graves emergencias, especialmente en municipios como Facatativá, Girardot, Cajicá, Madrid, Pandi, La Vega, Albán, Arbeláez, entre otros. A la parte de allá, corte de cilantro, faltaban 8 días. Todo se perdió, todo está perdido. Sí, entonces las pérdidas en este momento, y acá los vecinos, más de uno, hay muchas fincas inundadas. En el municipio de La Calera se desbordó una quebrada en horas de la tarde. Está pesada el invierno, ha dañado muchas matas, las verduras, la fresa, cilantro, todas las maticas que hay sembradas se dañan. 5 viviendas destruidas, 66 vías afectadas y 24 hectáreas de cultivos inundadas es el panorama en Cundinamarca. El río Bogotá amenaza con desbordarse en la cuenca baja debido a las intensas lluvias que han caído en los últimos días. El IDEAM declaró hoy la alerta roja. Luego de adelantar un recorrido por el río Bogotá, la directora del IDEAM, Yolanda González, declaró la alerta roja en algunos tramos de este que es el principal río que surca la capital colombiana. Alerta roja en sectores puntuales de la cuenca baja. Ante la persistencia de las precipitaciones en los últimos días y semanas y el ascenso de los niveles del río Bogotá en algunos sectores, se recomienda mantener este monitoreo especial. El río Bogotá es uno de los que se encuentra en la mira del IDEAM, teniendo en cuenta que los pronósticos apuntan a que el mes de noviembre va a ser el segundo más lluvioso de este año. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anunció una nueva fórmula para aplicar una sobretasa a la renta para el sector del petróleo y de la minería en el proyecto de reforma tributaria. Según explicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campo, la nueva fórmula solo gravará al sector de petróleo siempre y cuando sobrepase el umbral de precios propuesto por el gobierno en el proyecto de la reforma tributaria. De esta manera, cuando el rango de precios sea abajo de los $67 el barril, no pagará la sobretasa. A partir de esos $67 el barril, hasta $75 tendrá una sobretasa del 5%. De los $75 el barril a $82 el barril se pagará una sobretasa del 10%. Superior a este monto se aplicará el 15%. La no deducibilidad de regalías permanecerá. Queda aprobada la norma de que no hay deducibilidad de regalías para ningún sector. Lo que se hizo fue que se aclaró que se estiman a costos de producción y esas regalías no se incluyen en los ingresos de las empresas, por lo tanto no pagan renta. O sea, queda totalmente por fuera del impuesto de renta. Por otro lado, la sobretasa al sector bancario será del 5%. De este porcentaje, al menos 3% tendrá que ser destinado a los programas de la red terciaria del país. Ya está virtualmente aprobada por parte de los ponentes para segundo debate.
y digamos solamente quedan unos artículos nuevos que se van a discutir el lunes y con base en eso ya se presentará la ponencia para las plenarias de Senado y Cámara. Con los cambios, la meta de la reforma tributaria bajaría en recaudo a un poco menos de los 20 billones de pesos. Estamos todavía calculando porque hay además unas amnistías adicionales que se van a meter, entonces tenemos que estimar cuánto es, pero estamos en torno a 20. Se espera que este viernes esté el informe de ponencia para ser discutido y aprobado la próxima semana. El canciller Álvaro Leiva anunció hoy que los gobiernos de España y Chile serán acompañantes del proceso de paz con el ELN y que Cuba jugará un papel fundamental en los diálogos con esa guerrilla. Las noticias sobre el proceso de paz con la guerrilla del ELN las dio el canciller Álvaro Leiva al participar en la cumbre de la Comunidad de Países Latinoamericanos y el Caribe y de Cancilleres de Europa que sesionó en Argentina. Allí anunció que España y Chile van a ser acompañantes del proceso de paz colombiano y agradeció la colaboración que desde 1978 le da Cuba a la paz colombiana. Cuba nos ha facilitado su territorio para hacer la paz colombiana. El canciller Álvaro Leiva insistió en que Cuba debe ser retirada de la lista de países terroristas de la Casa Blanca. Ante el anuncio de Naciones Unidas de extender por un año más en Colombia la misión de verificación, el consejero de paz, Danilo Rueda, dijo que se trata de un voto de confianza a la paz total. Por medio de este documento, la ONU anunció que se extiende por un año la misión de verificación en nuestro país. Decide prorrogar el mandato de la misión de verificación hasta el 31 de octubre de 2023. El gobierno colombiano, por medio del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, destacó el compromiso de la ONU para la paz total. Sin el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en particular la misión 2, sin el concurso de la comunidad internacional, difícilmente hoy podríamos tener un camino abonado en el diálogo con la guerrilla del ELN. Ellos sortearon toda una situación de ilegalidad internacional que se desarrolló en un gobierno anterior. Se reafirmó el apoyo a la paz total que ha propuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, pidió al gobierno nacional que ponga en marcha un sistema de justicia restaurativa. En pocos días termina la presidencia de Eduardo Cifuentes en la JEP y tiene una contundente petición al presidente Petro. Es importante que el gobierno y el Estado entiendan y le den todo el apoyo al sistema restaurativo. El sistema restaurativo será la nueva institucionalidad responsable de ejecutar las sanciones que imponga la JEP. El sistema restaurativo no es la cárcel, el sistema restaurativo son los proyectos que además profundizan el acuerdo de paz, en los cuales las víctimas reciben una medida de satisfacción por vía de los trabajos y actividades de contenido reparador que tienen que comprometer a los responsables. Es el Estado el que tiene que proveer proyectos donde debamos insertar a estas personas. Cifuentes advierte que en diciembre se conocerán cuáles serán los primeros excomandantes de las FARC sancionados por el caso número 1 sobre toma de rehenes. La próxima resolución de conclusiones seguramente está vinculada al macrocaso 01, que es uno de los macrocasos más avanzados en la jurisdicción. La Premio Nobel para la Paz, Rigoberta Menchú, habló con Noticentro 1 CMI sobre los problemas del proceso de paz de Guatemala, luego de adelantar diálogos con la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, que permitieron poner fin a un conflicto de 36 años de duración. El proceso de paz en Guatemala se firmó en 1996. Desde entonces hay un elemento que se cierne sobre ellos. Es el incumplimiento de los acuerdos. Hay parte de los acuerdos que tenía que sociabilizarse más con la población, con los diversos sectores, sino más bien se almacenó, se archivó. Y eso nos hace daño porque vuelve a permitir la impunidad, vuelve a permitir el crimen organizado, la delincuencia, y yo pienso que es importante tener como una meta moral, digamos. Al igual que en Colombia, en Guatemala el Estado no fue capaz de ocupar los espacios dejados por la insurgencia. La lección más fuerte que yo veo de Guatemala es que cuando se dieron las aperturas de los acuerdos de paz, no fuimos capaces de llenar
institucionalmente los espacios. Entonces, si hay una municipalidad donde no manda nadie, ni el Estado, ni hay capacidad de mandar, otros vienen a mandar. Es decir, los grupos que siempre actuarán fuera de la ley. La confesión de uno de los integrantes de la autodenominada secta Los Carneros y de la propia progenitora lograron dar con el paradero del niño Maximiliano, cuyo cadáver fue encontrado en un alto grado de descomposición en un paraje del municipio de Remedios, luego de haber sido sometido supuestamente a actos satánicos. Esta es la foto de alias El Orejón, uno de los integrantes de la secta satánica Los Carneros, una banda que buscaba a través de pactos satánicos y ofrendas de frutas y menores de edad encontrar los sitios donde había huacas de oro. Y ahora enterarnos de que los niños están siendo utilizados presuntamente para temas satánicos, para temas sexuales, para temas de utilización y delinquir con ellos es lamentable. Según la investigación, Robinson Arboleda, más conocido como El Orejón, reveló el lugar exacto donde la secta enterró al menor de 6 años. Porque es el colmo que los niños, niñas y adolescentes del territorio colombiano, que tienen un interés superior del Estado, se vean sometidos a actos tan atroces, tan inhumanos y tan violentos como lo que ha sucedido presuntamente con Maximiliano. El cuerpo de Maximiliano fue encontrado en un aparente grado de descomposición en la vereda Patera del municipio de Remedios, en Antioquia. Los restos fueron trasladados a medicina legal para su identificación plena. Francamente, por la información que he recibido, los indicios son muy altos de que sea el cuerpo de Maximiliano. Gracias a las labores de la Policía Nacional y la Fiscalía, se logró la identificación plena de esta secta satánica que aparentemente habría asesinado al menor Maximiliano, porque un espíritu les habría dicho que el niño tenía un elemento espiritual que impedía que los seres del más allá revelaran el lugar exacto donde se encontraba una huaca de oro que buscaba la secta autodenominada Los Carneros. No deja de ser una tristeza, porque siempre existía la esperanza de hallarlo con vida. Termina así una historia aterradora en la que estuvieron involucrados la mamá, la abuela y el padrastro del niño Maximiliano, que fue aparentemente sacrificado en un acto satánico. En manos de la justicia queda ahora establecer la verdad de esta dolorosa historia que pone a prueba los límites de la fe y la realidad. Crecen los homicidios. Un informe de Medicina Legal y la Fiscalía revela que en Bogotá se han registrado este año 749 homicidios de los 9.844 reportados en el país. Bien refiere que con su mirada era como si él estuviera pidiendo ayuda, que en ese momento Luisito llama a Lady y le dice que los cuerpos ya están listos para que los arregle, que haga lo que sabe hacer. Y que le pagan por ese trabajo. Así describió la fiscalía cómo operaba alias Lady, señalada de torturar y embolsar a al menos 4 personas en Bogotá para el tren de Aragua. La mujer fue enviada a la cárcel luego de que la fiscalía la señalara de envolver con papel vinipel negro y luego empacar en bolsas negras y lonas los cadáveres de sus víctimas. Ingresa a la habitación mientras Lady, con papel con vinipel negro, envolvía los cuerpos. Precisamente, según cifras de Medicina Legal, en Bogotá se concentran 749 de los 9.844 homicidios presentados en todo el país. Si bien en Bogotá hubo una reducción de homicidios, en el país la cifra aumentó un 1%. Entre las medidas de judicialización de implicados en graves casos de homicidio, la Fiscalía ha arrastrado a más de 30 personas vinculadas al tren de Aragua y a los maracuchos, y hoy fueron detenidos otras 8 personas de las bandas Los Calis y Los Osiris, implicados en 7 casos de sicariato. Duro choque entre la alcaldesa Claudia López y los jueces. La mandataria culpó a la rama judicial por la impunidad y la inseguridad en la ciudad. Advirtió que el 88% de los delincuentes capturados quedan en libertad. Ya el problema no es capturarlos. La alcaldesa Claudia López arremetió contra los jueces de la República por dejar en libertad a los delincuentes. Bogotá y Colombia no van a tener seguridad mientras ustedes sigan creyendo que robar es un deporte y no un delito. Según cifras de la alcaldía, de 6.358 detenidos en lo corrido del año, 5.436 han quedado en libertad por orden judicial. Aquí estamos maniatados
Mientras no tengamos rama de la justicia, sino rama de la impunidad, el hurto y el atraco va a seguir atormentando a los ciudadanos. Hermens Darío Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, le respondió a la mandataria. Esto se convierte en un déjà vu de la alcaldesa. Cada vez que tiene problemas de seguridad en la ciudad que ella no ha sabido administrar, le echa la culpa a los que no tienen por qué responder. Se está buscando la fiebre dentro de las sábanas y así no es. Explican que razones ajenas a los jueces, como vicios en la captura, falta de pruebas y ambigüedad en la norma, son las razones por las que los delincuentes quedan en libertad. Que hagan las capturas bien, que hagan la labor de inteligencia correcta. Un juez no puede, por solidaridad institucional, dejar a alguien privado de la libertad porque es que el fiscal habla muy bonito. La alcaldesa también criticó al gobierno de Gustavo Petro, asegurando que está más preocupado por hacer la paz con los delincuentes que por garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con la misma prioridad que le dan a ver cómo negocian con el angelito Iván Márquez. ¿Por qué con esa misma urgencia no se ha tramitado la ley que se necesite para que el atraco de verdad tenga cárcel? Las declaraciones se dieron en la entrega de resultados en seguridad, donde se reportó la captura de los 3 rompevidrios que tenían azotados a los conductores en la avenida Boyacá. El fiscal general Francisco Barbosa emitió una directriz para priorizar las investigaciones por delitos contra la comunidad LGBTI. El documento socializado con los directores seccionales de la Fiscalía contempla que los procesos se deben adecuar con un enfoque diferencial. Además, debe haber un seguimiento especial de los casos. La Procuraduría General advirtió que por lo menos 100.000 menores de edad en norte de Santander se podrían quedar sin alimentación escolar. Según el Ministerio Público, la Gobernación de Santander al parecer no cuenta con recursos para contratar el programa de alimentación escolar en 39 municipios. El organismo le hizo un llamado a la unidad de alimentos para que agilice el giro de los recursos por la potencial afectación nutricional que podrían sufrir los menores de edad. Gobierno y Congreso continúan revisando posibilidades para la excarcelación de los jóvenes de la llamada primera línea. En reunión de congresistas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se planteó una mesa alternativa penal. La figura de gestores de paz también es otra posibilidad. Sobre la situación de los jóvenes de la primera línea, el ministro de Justicia dijo que el gobierno busca darle tratamiento político y no judicial. Se va a constituir una mesa de alternatividad penal en la que se va a analizar con los abogados de estas personas, con las autoridades que tienen a cargo esas funciones, caso por caso, qué es lo procedente, si hay la posibilidad de pedir alguna libertad, alguna medida domiciliaria o alguna otra situación. Otra posibilidad para algunos de estos jóvenes es la figura de gestores de paz que quedó aprobada en la Ley 418, que le da facultades al presidente de la República para excarcelar personas para que puedan colaborar en los procesos de la paz total. Eso es algo que tendrán que estudiar jurídicamente y mirar si lo ven viable o no lo ven viable, y si lo ven viable eso no puede ser masivo ni eso tiene que ser caso a caso. Además, en el Congreso cursa un proyecto de ley del pacto histórico que busca el indulto o la amnistía para estos jóvenes, pero esta iniciativa aún no tiene mucho ambiente. El presidente Gustavo Petro le pidió al ministro de Comercio, Germán Umaña, que se cierren las trochas que hay en la frontera con Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, presente en la mesa de diálogo regional en la ciudad de Cúcuta, le entregó esta orden al ministro del Comercio, Germán Umaña. Señor ministro del Comercio, esas trochas se cierran porque se cierran. La molestia del primer mandatario tiene como base que desde la reapertura comercial, los dividendos económicos son muy bajos entre las dos naciones. Abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha, porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión. El senador de Norte de Santander, Jairo Castellanos, avaló lo afirmado por el primer mandatario nacional y desea una frontera colombo-venezolana libre en la parte comercial. Lo que va a permitir de verdad el cierre de las trochas es que definitivamente el comercio se reabra y que los pasos en los puentes sean una realidad. Hoy es simplemente un saludo a la bandera, es muy poco el comercio que se está dando legalmente,
necesitamos es que fluya la legalidad y verdad que la ilegalidad automáticamente baja. Finalmente le hizo una invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para que retorne a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La misión de observación electoral manifestó una serie de reservas frente al proyecto de código electoral que cursa en el Congreso. Desde la misión de observación electoral alertaron por un artículo que deja los procesos de autenticación en manos de la registraduría y el aumento de la planta de personal de la misma. Que se está volviendo a crecer la planta de la registraduría sin ningún tipo de explicación. Identificación y autenticación tiene que salir del código. Estamos hablando de un código electoral, no de un código de identificación y registro. Aquí no hay ninguna explicación de por qué se está volviendo un monopolio de autenticación a la registraduría. Que es una discusión válida. Los procesos de autenticación es cómo determinar la identidad de una persona frente a un trámite, frente a una acción, una actividad. Por parte del gobierno está toda la voluntad de discutir este asunto. Desde la MOE pidieron que este código no entre en vigencia para las elecciones locales y regionales del 2023. Estas observaciones se dieron en una audiencia en el Senado de la República liderada por la senadora Paloma Valencia. La economía de Estados Unidos se expandió 2,6% en el tercer trimestre y contiene la recesión. Rusia amenaza con destruir los satélites comerciales de Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La economía de Estados Unidos retomó la senda del crecimiento tras contraerse durante los 2 primeros trimestres de 2022 con un repunte de 2,6%, una cifra más fuerte de la prevista que aleja el fantasma de la recesión en la economía más grande del mundo y da un respiro al presidente Joe Biden de cara a las elecciones de medio término. El ejército estadounidense llevó a cabo un ensayo para poner a prueba su capacidad para desarrollar armas hipersónicas ante la creciente amenaza de Rusia, que puso en marcha una serie de ejercicios de sus fuerzas de disuasión nuclear. La Marina y el Ejército de Estados Unidos despegaron un cohete desde una plataforma de lanzamiento junto al mar en Virginia para probar casi una docena de experimentos. Un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que los satélites comerciales de Estados Unidos y sus aliados podrían convertirse en objetivos legítimos para Rusia si se ven involucrados en la guerra en Ucrania. Inmediatamente Estados Unidos reaccionó y advirtió a Rusia que habrá consecuencias si decide atacar sus satélites. Los fondos privados de pensiones reportaron que el ahorro de sus afiliados se redujo en más de 11 billones de pesos en septiembre. En este informe publicado hoy por Asofondos, el gremio que representa a los fondos privados de pensiones reportó que mientras en septiembre del 2021 el ahorro de los afiliados ascendía a 340 billones de pesos, en septiembre de este año bajó a 328 billones de pesos. El vicepresidente del gremio explicó la principal razón de este deterioro del ahorro en los fondos. La inflación ha llevado a que el Banco de la República, pero también el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y muchos otros bancos suban sus tasas de interés. A su turno, el presidente de la Asociación de Pensionados de los Fondos Privados expresó la frustración que sienten estos afiliados al ver cómo se deteriora su ahorro. Si yo le digo a usted que una persona trabajando 35 años va a recibir en este momento la tercera parte de su salario como pensión, ¿usted qué diría? Me engañaron. No puedo vivir con el 33% de mi salario. Y eso es lo que pasa con los rendimientos de los fondos. Durante un encuentro de comerciantes en Cartagena se conoció que el comercio sufrió pérdidas que superan los 122.000 millones de pesos como consecuencia de los robos que se registran en grandes superficies. Son más de 34.000 los robos en grandes superficies los que se registraron en 2021, representando pérdidas por el orden de los 122.000 millones de pesos. Con un incremento de 10.000 millones frente al año inmediatamente anterior, que es un incremento bastante significativo, pues cercano al 10%. Dentro de las modalidades se encuentra la simulación de embarazos, coches con bebés falsos y sustracción de mercancías en bolsos y bolsas de aluminio. Creemos que el efecto, digamos, post-pandemia, fue un efecto importante desde el punto de vista de que muchos robos
que se detectaron obedecieron a necesidad, digamos, a raíz de la condición social en la cual quedaron muchos colombianos. Dentro del top 10 de los productos más robados se encuentran las golosinas, el atún, los enlatados y las gaseosas. De acuerdo con el estudio realizado, el 64% de las personas que cometen los robos están asociadas a bandas dedicadas al hurto. Planeación Nacional reveló hoy el ranking de los departamentos con mejor y peor manejo de sus recursos naturales. Durante el foro donde se lanzó el índice de crecimiento verde, el Departamento Nacional de Planeación reveló que las regiones que hacen mejor aprovechamiento y manejo de sus recursos naturales son Risaralda, Quindío y Bogotá, mientras que los más bajos puntajes estuvieron en Guaviare, Cesar, Norte de Santander y Vichada. Uno de los aspectos que se mide es la tasa de deforestación. En este momento, como sabemos, en Colombia hay 8 grandes núcleos de deforestación, pues obviamente muchos están en todo lo que llamamos como el arco amazónico, la Amazonía, pero pues también tenemos en las zonas nortes del país, hacia la zona del Catatumbo y eso, donde también tenemos estos núcleos, obviamente hacia la zona del Pacífico. La directora del Consejo Privado de Competitividad advirtió que este ranking plantea serios desafíos. Nosotros no vamos a poder tener desarrollo sostenible si no estamos pensando en cómo es que vamos a generar más crecimiento. Carlos Gustavo Cano será el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. El ex codirector del Banco de la República es el representante de los accionistas minoritarios de la compañía. La nueva Junta asumió funciones y hay mayorías para ratificar a Felipe Bayón como presidente. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,81% a 1.211 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 23,67% a 350 pesos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 5,38% a 2.040 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 21.000 millones de pesos, con una variación positiva del 1% a 2.320 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.821 pesos con 92 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.800 pesos. Un euro cuesta 4.785 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.78. El azúcar se transó en 17,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $88.62. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $94.73. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.320 pesos. Tenemos noticia al cierre. La alcaldesa Claudia López ordenó un dispositivo especial para las marchas convocadas para mañana por las llamadas primeras líneas. Anunció acompañamiento especial de gestores de convivencia y advirtió que no tolerará vandalismo, violencia ni bloqueos.